paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Buenos días, Dios les bendiga mucho en esta mañana. Deseo con todo mi corazón que hoy haya usted amanecido con mucho ánimo, con la intención de vivir un día a la vez y de poder disfrutar de todo esto que Dios nos regala, que nos obsequia, un nuevo día. Y que pensemos que al estar nosotros viendo nuevamente la luz del sol, sentir el aire, el calor, el fresco, pensemos que ya Dios nos dio la oportunidad de vivir y que nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo para poder lograr lo que nosotros queremos o deseamos. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y en esta mañana, como cada sábado, estamos aquí con la intención de poder llevar a usted la palabra de Dios, de escuchar, de escudriñar, aunque sea unos cuantos versos, pero que sean de ayuda para usted y para mí, que podamos encontrar nosotros un refrigerio, pues, en la palabra de Dios, un bálsamo que cure, el ánimo que nos levante para continuar en esta vida. A algunos se les ha tornado más complicada, más difícil por diferentes circunstancias, pero finalmente todos estamos en este universo donde podemos cambiar un poco las situaciones para que podamos vivir de la manera que nosotros queremos. Ojalá el deseo de su corazón sea vivir en armonía con usted mismo
y también con los demás, pero sobre todo vivir en armonía y en comunión con Dios. En esta mañana quiero hablar o tocar un poco el esfuerzo que hace un creyente para llevar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, todas esas circunstancias que envuelven pues esa situación en que muchas veces se ven envueltos. Sin embargo, el trabajo que desarrollan, que hacen, lo hacen con un solo propósito, de agradar a Dios y de poder llevar la palabra de Dios a toda persona. En esta semana recibí algunos mensajes de hermanos en la fe sobre situaciones que están padeciendo algunos hermanos en otros estados. Y me llama mucho la atención porque muchas veces el predicar la palabra de Dios ha llevado a que algunos ministros o predicadores de la palabra de Dios sean golpeados, vituperados. Se puede entender que quizás sea esa la razón, porque muchas veces un creyente o muchos predicadores lo que hacen es rescatar las almas de situaciones complejas. Anteriormente escuchábamos en ciertos países donde el cristianismo no es muy bien aceptado, los creyentes son perseguidos, matados pues. Y en México se ha manifestado esa misma situación, pero eran como, no casos aislados, pero sí muy lejanamente uno que otro acontecimiento de esa naturaleza. Hoy lo hemos visto un poco más seguido. Tiene que ver quizás con la descomposición que estamos viviendo como sociedad. Esa descomposición en el uso de la libertad, en el uso y el abuso de esa libertad que muchos creen tener. A veces lo que hacen es pues golpear. Quisiera basarme en la vida de un hombre que vivió para Dios, sirviendo hasta el último día de su vida, y que lo único que le importaba a él era llegar a la estatura del varón perfecto, decía él, lo escribió él mismo. Dice, porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo. Era su máxima de querer alcanzar la figura de Jesucristo, imitar a Jesucristo. Y él dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y este hombre se llamó Pablo. Y en una de las cartas, escribiéndole él a una iglesia muy complicada, porque la verdad que sí era muy complicada, que estaba salpicada por muchas ideologías, en ese lugar que también era un puerto, así como nosotros vivimos en una ciudad y puerto como Coatzacoalcos. Él también estaba en el puerto de Corintio, y era un lugar obviamente como cosmopolita, porque llegaban gentes de donde quiera. Entonces había una mezcla aunque sea momentánea, había una mezcla de costumbres, de comportamientos. Y Pablo, en una de las cartas que le escribe, pues en la carta que le escribe a la iglesia de Corintio, él, en la defensa de su predicación y de su ministerio, él dice, es que nosotros traemos y predicamos la palabra de Dios y defendemos ese ministerio, y delante de ustedes venimos a decirle que no somos personas pues de peligro ni personas malas. Y desde el verso 5 del libro de 2 de Corintios 4, libro de 2 de Corintios 4, desde el verso 5, Pablo, defendiendo su ministerio, decía así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó
que las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hasta ahí. Pablo fue un hombre que transformó su vida radicalmente, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia y un hombre que había sido, pues, digamos, vivió y creció en el judaísmo, en la ley, y cuando él conoce a Jesucristo, transforma su vida, y entonces, en el encuentro que tuvo con Jesús, él dijo que iba a ser un instrumento útil, y así lo fue, hasta el último día de su vida. Y Pablo, defendiendo su ministerio, él decía, es que nuestra predicación no habla de nosotros, no estamos cuando vamos a predicar la palabra de Dios o donde ponemos nuestro pie, no estamos hablando de nosotros, que si yo soy Pablo, que si me dedico a esto o que si me dedico al otro, y que los hermanos, que Bernabé, Marcos o que Apolos, que son predicadores de la palabra de Dios, no empiezan a presumir o no empiezan a traer sus cartas y a decir, es que yo soy un doctorado en la ley o en la palabra. No, dice, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a defender mi ministerio, porque cuando nosotros venimos a predicar, predicamos al Señor Jesús, y dice, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y algo importante que está señalando Pablo, dice, y a nosotros como vuestros siervos, es decir, nosotros somos siervos de Jesucristo, pero también somos siervos de ustedes, porque estamos sirviéndole a ustedes por amor de Jesús. Y hemos dejado todo, y hemos dejado a un lado nuestros bienes materiales para servirles a ustedes, porque vemos que también requieren que el conocimiento de la palabra de Dios que les va a dar vida, lo necesitan. Y como tenemos que ir predicando en todo el mundo, pues tenemos que abandonar lo que muchas veces podemos considerar como de mucho valor para nosotros, de tal manera que ahora nosotros ya somos siervos de ustedes por amor de Jesús. Y entonces predicamos nosotros a Jesucristo por amor a ustedes. Dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en sus corazones, para que el conocimiento de la gloria de Dios en ustedes sea manifiesto. Y algo que Pablo quiere recalcar y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es que lo que tiene valor en cuanto a la predicación no es mi persona, decía Pablo, sino la predicación del Evangelio. Y el verso 7 nos va a dar más luz de lo que Pablo quiere dejar asentado en el corazón de todo el puerto, o de toda la iglesia que está establecida en el puerto de Corintios, y les dice algo importante que nosotros no debemos dejar de pasar, de entender. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso es muy importante,
Pablo, cuando predicaba, lo que él quería hacer resaltar era el evangelio, la predicación del amor de Jesucristo. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es muy importante que nosotros entendamos a qué se refiere. Miren, cuando un rey salía a la guerra contra otro rey, y cuando lo vencía, algo que querían, que había que demostrar al pueblo cuando entraban triunfantes, eran dos cosas. Bueno, como trofeo principal era que el rey vencedor, al entrar a su nación y a su pueblo, llevaba la cabeza como trofeo del rey vencido. Obviamente, eso significaba que esa cabeza que traía el rey, o que llevaba al pueblo como señal de trofeo, significaba de que había sido el vencedor y que el pueblo vencido iban a ser ahora sus siervos, que le iban a servir. Había muchas formas de servir, ya sea con tributos o ya sea como siervos esclavos. Y entonces dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y en ese, si me permite, Pepe, la figura que les está mostrando ahí, la cabeza de alguien que había sido vencido. Miren, esta figura tiene mucho que decir, porque esa charola o esa vasija o ese plato donde era exhibido era una charola de plata, de oro que brillaba, pues, o de bronce. Y hacía resaltar aún más, no tanto el trofeo, sino era un acto de triunfo, de ver que yo había vencido, y entonces había que resaltar. Obviamente hacía resaltar el ego del rey que había vencido, el rey vencedor, o los generales que habían vencido, hacían que ese trofeo brillara. Y entonces Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo quiere hacer ese contraste justamente, en que yo no quiero que brille el plato o esa vasija, sino lo que está dentro de esa vasija o de esa charola. Esta charola que nosotros traemos, dice, es el poder o la excelencia del evangelio. Y entonces lo que yo quiero que brille no es exactamente esa charola, ni que relumbre, ni que brille como algo que yo quiero manifestar muy grande. Entonces yo quiero hacer ese contraste. Lo que nosotros vemos en esta imagen es que no quiero que brille la vasija o el contenedor. Por eso dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el contenido que yo tengo o que traigo es justamente el evangelio, y porque el poder transformador es el contenido, que es el evangelio. Por eso dice el verso 6: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esa luz está contenido justamente en vasos de barro. Pero no queremos que brille el contenedor, no queremos que brille ese vaso de barro, sino que brille, que todo el poder y que toda la excelencia sea del evangelio. Y entonces, en ese trabajo que estaban desarrollando Pablo y todos los que con él estaban, contrasta con el verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y aquí es algo que Pablo dice: como yo soy el que
el contenedor, yo soy esa vasija de barro. Yo no quiero brillar, yo quiero que lo que quiero que brille es el Evangelio. Y entonces Pablo, defendiendo justamente su trabajo apostolado o su trabajo de predicación, dice que estamos atribulados en todo. ¿Por qué? Por el trabajo que estaban desarrollando. Dice, nosotros pues somos simplemente vasijas de barro, y que en ese esfuerzo de llevar la palabra de Dios estamos atribulados en todo, y el contraste es mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, porque recordemos que Pablo en este pasaje está defendiendo su apostolado, su trabajo, su ministerio, porque había gente que lo tiraba loco, había gente que no creía en Pablo, y entonces él dice, pero si yo soy siervo, yo me estoy entregando por amor a ustedes, yo soy siervo de Jesucristo, pero también siervo de ustedes, de vosotros, por amor. Y yo no soy nada, pues, yo simplemente traigo la predicación del Evangelio. Entonces, ellos estaban haciéndoles ver que para predicar el Evangelio se sufría, para predicar el Evangelio se padece. No era tarea fácil, porque recordemos que Pablo estaba viviendo en el primer siglo de la predicación del Evangelio, y era muy complicado y muy difícil, porque la iglesia cristiana era perseguida. Y entonces, por eso Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí hay un contraste, dice, atribulados en todos, mas no angustiados. Es decir, ¿qué es una tribulación? Bueno, una tribulación es una pena, un sufrimiento, pues, profundo. Cuando usted tiene un problema muy crítico, muy fuerte, las personas que padecen, por ejemplo, el cáncer, están atribulados, están sufriendo fuerte. Pero no solamente está sufriendo el enfermo, está sufriendo también la familia. Y entonces, esto lo hago para que entendamos que predicar el Evangelio también era prácticamente estar cada día, como decimos, en la tablita, porque la iglesia cristiana era perseguida. Dice, porque estamos atribulados en todo, es decir, estamos sufriendo, tenemos un grave problema, es un problema profundo, es algo que me está lastimando, pues, que es una pena fuerte. Así como cuando se sufre por una enfermedad, cuando sufre por un problema, Pablo decía, estamos atribulados en todo. O sea, todo lo que era la persona de Pablo estaba sufriendo por la predicación del Evangelio, pero algo que él dice, estamos sufriendo en todo, nos persiguen, nos golpean, nos apedrean, se burlan de nosotros, mas no angustiados, atribulados, perseguidos, pues, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Algo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos problemas es justamente no desesperarnos, mantener la calma, mantener la ecuanimidad. Por ahí hay unas palabras que dicen, si tu problema tiene solución, mantén la calma, tranquilo. Y si no tiene solución, entonces no va a tener solución, mantén la calma. Sí, es fácil decirlo, de palabra, ¿no? Pero no hay nada como mantener la calma cuando tenemos un problema. Estamos en apuros, tenemos problemas, sí. Pero Pablo dice, mas no estamos desesperados, no vamos a actuar locamente. Porque muchas veces el actuar locamente nos lleva a cometer actos de cual posteriormente nos podemos arrepentir. Muchas veces
Tenemos en la historia del hijo pródigo, muchos la conocen, un joven que vivía con sus padres, el padre muy rico, y un día alocadamente dijo, no, pues yo me voy, yo le voy a decir a mi padre que me dé mi herencia, yo quiero vivir la vida, disfrutar. Y el padre seguramente le había reconvenido, hijo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quieres ir? Si aquí tienes todo. No, pero es que yo me quiero ir, yo quiero vivir la vida, yo no quiero que tú dirijas mi vida, yo quiero ser libre. Y se va. Ese hijo malgasta todos sus bienes y ya llegó el momento que no tenía nada y que tenía que comer pues lo que comían los puercos. Y entonces él se da cuenta, dijo, he cometido pues pecado contra Dios y contra mi padre. Voy a ir y le voy a pedir perdón y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y el padre le perdona, ¿no? Dice, porque pues qué padre no perdona a sus hijos. Y lo recibe con fiesta, y no solamente los perdona, lo recibe con fiesta, le manda a traer la orquesta, le hace un gran banquete. A lo que voy es que el hijo, estando en la pobreza y en la miseria, dijo, actué alocadamente. Y a veces nosotros hacemos en una situación, a veces decimos que hacemos una tempestad en un vaso de agua, porque muchas veces no tenemos el temple suficiente para detenernos, para sentarnos y meditar. ¿Qué voy a hacer? A ver, tengo este problema, tengo una enfermedad, sí, tengo el cáncer, póngale el nombre que quiere el problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estoy enfermo, hay que ir a una atención médica. La atención médica. Que los que saben echen a trabajar sus conocimientos y digan, pues mira, el panorama es este, pero vamos a tratar y a trabajar, vamos a ir paso a paso, porque obviamente no se cura de la noche a la mañana. Hay gente que ha salido de eso. Entonces, estás en apuros, entonces no te desesperes. Y Pablo decía, estamos en apuros, mas no desesperados por la predicación del Evangelio. Y en esta semana, en el inter de esta semana, en Michoacán, cuatro varones cristianos fueron, algunos sacados de sus iglesias y otros, los hermanos consanguíneos, están secuestrados. Y uno se pregunta ¿por qué? No se lo voy a decir porque yo no sé. Lo que sí es que sé que estos varones cristianos que han entregado su vida a Dios por predicar el Evangelio muchas veces están expuestos a este tipo de violencia. Platicando con una persona que fue secuestrada y que al parecer fue confundido, pero al fin fue secuestrado, platicando con él, creyente, le decía, oye varón, ¿qué hiciste? Lo único, dice, que yo hacía era todos los días, en el inter que estuve secuestrado, le decía yo a la persona, permíteme leer la palabra de Dios, préstame la Biblia, es todo lo único que te pido. Porque él dijo, pues me van a matar, y entonces lo único que me queda es reconfortarme en la palabra de Dios. ¿Estaba en apuro? Sí. ¿Se desesperó? Pues más o menos. Pero la palabra de Dios dice, no te desesperes. Entonces él tomaba la Biblia y buscaba el consuelo en la palabra de Dios. Hasta que se dieron cuenta que no era pues esa persona que buscaban, más o menos, porque él tampoco supo la verdad. Y que después, un día, pues lo liberaron. Obviamente, ya saben que no se van. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, estoy en este apuro, ahora me toca y me resta encomendarme a Dios. Y eso fue lo que hizo.
no desesperarse, clamando a Dios, y Dios lo libertó. Quizás Dios tocó el corazón de esas personas. Pensamos que sí. Y le dijo, y hoy está este varón ahí pues libre. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Los contrastes: perseguidos, mas no desamparados. La iglesia cristiana en el primer siglo se buscaban para matarlos, ¿no? Todos sabemos que en el circo romano muchos creyentes fueron sacrificados, muertos, y muchos de ellos como antorchas humanas. Fue todo un espectáculo. Y sabían muchos que al ser atrapados por los soldados romanos era casi la muerte. Y entonces Pablo dijo, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué no estaban desamparados? Porque sabían que Dios en algún momento podía liberarlos. Pero muchos fueron muertos y dijeron, nunca renegaron la fe. ¿Cuál era el propósito de llevarlos al circo romano? Uno para espectáculos, otro para burla, y otros quizás para decir, si tú reniegas del camino, te vamos a perdonar. Perseguidos, dice, mas no desamparados, porque Dios siempre pues ha cuidado de sus hijos. Eso es una verdad, y es algo que tenemos que nosotros estar conscientes de, que Dios no nos desampara todos los días. Acordémonos de Daniel y sus amigos que fueron puestos en el horno de fuego y le dijeron, tienes que adorar al rey, a la estatua, tienes que adorar donde quiera, te tienes que hincar. Y él dijo, sépase, oh rey, que nunca nos vamos a hincar al horno de fuego. No importa, moriremos para adorar solamente al Dios eterno. Y Dios los liberó, Dios no los desamparó. Y nosotros vemos la mano de Dios. Es más, el pueblo cristiano ha visto muchas veces la mano milagrosa de Dios en su propia vida. Podemos caer, dice Pablo, estamos derribados, estamos en el suelo, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué era esto? No era más que, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Y es que esto significaba que donde quiera que ellos pusiesen el pie, estaban prácticamente sentenciados a muerte, porque iban a una ciudad y no sabían qué iban a encontrar ahí. Podían entender y saber de que podían ser llevados a la cárcel, enjuiciados de una forma ilegal y sacrificados por predicar el evangelio. Yo quiero, aquí hay una otra Biblia, tengo otra versión de otra Biblia, dice en el verso 10, una forma parafraseada, dice, eso es otra versión de la palabra, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida, la vida de Jesús, también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús, estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. De este modo, en el verso 10 dice, nos enfrentamos a la muerte. Pablo sabía que tenían como una media sentencia por predicar el evangelio. Decían, hoy vamos a ir a Corinto, pero no sabemos qué vamos a enfrentar. Hoy vamos a ir a Éfeso, hoy vamos a ir a Galacia. Pero no sabemos. Lo único que sabemos que
con toda certeza que estamos enfrentándonos a la muerte todos los días. Todos los días, que donde quiera que vayamos, estamos enfrentándonos a la muerte. Donde quiera que nuestro pie, dice, de este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. ¿Por qué tengan vida espiritual? Porque yo, al ir predicando el Evangelio, estoy trayendo vida eterna a tu vida. Pero Pablo dijo en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, yo me considero un vaso de barro. Yo no quiero brillar, yo quiero que brille el Evangelio, y por esa causa nosotros todos los días estamos enfrentándonos a la muerte. Y algo que quiero dejar claro en esta mañana es que muchas veces, para ti que has escuchado la palabra de Dios, ¿cuántos de los predicadores que llegan y tocan la puerta de las personas, algunos a los que va bien les dicen, muchas gracias, yo preciso otra ideología, otra doctrina? Y cuando te dicen así, dices, bueno, pues me trató amablemente. Porque las personas dicen, es que yo tengo otra doctrina, se le respeta. Pero hay quienes nos han golpeado las narices con la puerta y nos dicen, aquí no quiero tu religión. Pero sépase que nosotros no predicamos religión como una doctrina en sí, sino nosotros predicamos el Evangelio, que es lo que da vida, vida eterna. Y es lo que Pablo decía, por causa de ustedes nos estamos enfrentando siempre pues a la muerte, pero queremos llevarles vida espiritual, porque nos interesa predicar el Evangelio, porque nos interesa tu vida, porque nos interesa que tú, al morir y al partir de esta tierra, tú tengas la oportunidad de escuchar el Evangelio y de vivir una eternidad con Dios, que tú quieres vivir con Dios, ese creador del universo, ese Dios, el creador de todo lo que existe, de ese Dios omnipotente, que es todo poder, tú puedas estar con Él, de ese Dios que todo lo creó, tú lo conozcas cara a cara. Por esa causa Pablo decía, yo estoy enfrentándome todos los días a la muerte. Y quizás hoy tengamos esa plena libertad, pero muchas veces los creyentes son golpeados, e incluso tenemos regiones en nuestro país donde los cristianos son sacados de su propia tierra, de su propia casa, son desplazados por no convivir de la manera que otros quieren que convivan con su religión. Y eso no es sano, pues no es correcto. Y de esa forma pues no podemos convivir en armonía, que es lo que Dios quiere. Si otra persona tiene otra religión, otra creencia, está bien, es su fe. Y tenemos que respetarlo, tanto los otros que no creen nuestra fe, ellos me tienen que respetar y yo respetarlos a ellos. Porque dijo Pablo, porque decía el Señor, y en cuanto ustedes de vosotros pues vivan en armonía y en paz con todos. Con todos. No discutan. Y entonces Pablo decía, es que obviamente aquí le estaba hablando a la iglesia. Por eso Pablo decía, es que yo al predicar el Evangelio, yo soy siervo de ustedes por amor, para que la luz resplandezca, la luz espiritual resplandezca en sus vidas. Ese fue el costo de lo que pagó Pablo. Y hoy hay mucha gente que paga ese costo tan alto, que es con su propia vida. De tal manera que predicar el Evangelio no siempre es fácil.
no siempre se predica el evangelio de una manera en paz y en armonía, porque hay gente que pues es radical en su fe, y bueno, está bien, es su fe. Y muchas veces predicar el evangelio tiene costos muy altos. Y el pueblo cristiano está consciente de eso. En nuestra ciudad no existe ese peligro, porque pues la gente ya con tantos medios de comunicación como este de Imagen y Política se instruye y conoce y puede decir, a ver, voy a conocer la aplicación de esta religión, de esta fe, de lo que predican los cristianos, de lo que predican diferentes movimientos, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los presbiterianos, los bautistas, etc. Y dicen, bueno, voy a escuchar. Si me convence, pues sigo, si no, pues respeto, ¿no? Pero muchos son causa de burla y muchos son atacados. Dios nos llamó a predicar el evangelio y muchos pagaron con su propia vida esto. De tal manera que cuando nosotros predicamos el evangelio no queremos pregonar nuestra persona, sino el evangelio, como Pablo decía, nosotros somos a la luz de Dios y al amparo de Dios y a la mano de Dios simplemente vasos de barro. Lo que importa no soy yo, sino la predicación del evangelio. Por lo que en esta mañana, ojalá que la palabra de Dios para el pueblo cristiano pues sea de aliento, que no desmayemos y que a la gente que no ha dado su vida o rendido su vida al Señor pueda buscar el evangelio para que tengan vida eterna. Muchas gracias, Dios les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Dios les bendiga. Bendiciones para el día de hoy. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo